están, amigos de YouTube? Aquí Brainflow con el capítulo 9 de Izuku, el héroe de Pegaso. Sin nada más que decir, que comience el vídeo. Después de las palabras dichas por Izuku y que su energía verde lograba verse incluso fuera de la Vía Láctea, Ares se reacomodó su propio brazo, estando preparado para pelear más determinado que nunca, lanzándose contra Izuku, pero él solo esquivó los ataques del dios de la guerra, casi como si los viera demasiado lentos para sus ojos, incluso si Ares aplicaba cada forma de combate con las manos desnudas, hasta que Izuku detuvo su puño con la mano, sorprendiendo más a Ares, impactarle un rodillazo directo al estómago, sacándole todo el aire, para luego comenzar a darle una ráfaga de golpes rápidos, mucho más que sus meteoros de Pegaso, algo que Ares difícilmente esquivaba y soportaba. Lo peor es que Izuku no atacaba de una manera que Ares conocía, era todo totalmente al azar, o quizás es que no podía distinguirlo del todo, parecía impredecible, hasta que recibió un golpe directo a la barbilla, haciéndolo desorientar. Para cuando quiso responder, Izuku se agachó y lanzó una patada, como un barrido que, si bien logró conectar, Ares se logró recomponer rápido, pero no esperó que Izuku le volviera a dar otro golpe a la barbilla mientras se levantaba. Sin embargo, no tuvo tiempo para poder reaccionar a una patada alta directa a su cabeza y con un golpe certero al estómago, uno bastante fuerte, y lo mandó a estrellar fuertemente contra los restos de la última casa del santuario. Intentó reponerse rápidamente, pero fue azotado contra el suelo con un golpe de martillo con las manos, seguido de tomar de la cara a Ares y atravesar gran parte del suelo con él. Mientras eso pasaba, los demás caballeros de Atena iban con Sayori para poder socorrerla. Sin embargo, cuando llegaron, se quedaron en shock al verla casi herida. Al parecer los espectros no se detenían, pero no contaron con que los caballeros de Atena volvieran a atacar, aunque ahora estaban más cansados de antes, apenas podían repelerlos, el cansancio y daño era demasiado para ellos, no podían pelear en todas sus capacidades. Esto era aprovechado por los espectros para poder coordinarse, atacar en los puntos ciegos de ellos. Aún así, los caballeros no se rendían, incluso si algunos no podían manejar el cosmos, pero daban todo lo que sea para poder lograr tener ventaja. Incluso Bakugo, que a pesar de que él ya no tenga el One for All, seguía atacando con sus explosiones, pero más de una vez lo golpearon y ahora está bastante herido. Será mejor que te rindas, el señor Hades sabe lo que has hecho y puede otorgarte el poder para poder superar a Pegaso, diría uno de los espectros, con intención de pasar a Bakugo al bando de su señor. ¿Acaso piensan que con sus palabras llenas de mierda me convencerán? Que yo sepa, los que han estado mordiendo gran parte del polvo son ustedes, así que, pueden quedarse con su bando perdedor, diría Bakugo mientras liberaba una gran explosión en contra de los espectros. Aunque incluso si Bakugo llegó a decir tales cosas, sus explosiones no eran suficientes para poder alejarlos. Aún así, Bakugo no se rendía por nada, inclusive, si llegaba a ser golpeado de forma grave, no se detenía, seguía lanzando explosiones a diestra y siniestra, hasta que, en un descuido, recibió un golpe directo a la quijada, siendo lanzado contra un montón de rocas, dejándolo completamente herido y aturdido, escupiendo sangre. Izumi intentó ayudarlo, pero los espectros le cortaron el paso. Aún así, Bakugo se va poniendo de pie poco a poco, mirando con total ira a los espectros, quienes parecían que sonreían con burla, lo que hacía que la ira de Bakugo aumentara considerablemente. Aunque lo que no sabía Bakugo, es que su propia ira, estaba despertando algo muy, pero muy antiguo y alejado de la zona, el cual, parecía que se dirigía al campo de batalla en forma de un cometa naranja brillante, lo que hizo que todos miraran hacia el cielo, hasta que el objeto en cuestión había aterrizado y causando una gran explosión de fuego intenso, tanto que los caballeros de Atenas se tuvieron que alejar para no resultar heridos. Sin embargo, Bakugo se mantuvo cerca de la explosión y parecía que lo había afectado, o eso parecía, ya que cuando el humo se disipó, se miró a Bakugo ileso, además de que, había algo más en el campo de batalla. Decir que la sorpresa era grande era quedarse corto, puesto que no sabían el por qué la armadura del Fénix había hecho acto de presencia. Sí, era una armadura de caballero de Atena, sin embargo, no se había dado indicios de alguien digno de portarla, algo que desconcertaba a los usuarios de Cosmos. No fue hasta que Bakugo se fue acercando a la armadura, con la mirada baja, alzó una de sus manos para estar más cerca de la caja. En el momento que hicieron contacto, la caja se abrió, donde luego, Bakugo comenzó a irradiar un cosmos color naranja
naranja, casi como si fuera fuego, lo que hizo que los espectros tuvieran un fuerte escalofrío, porque sabían lo que esa armadura significaba cuando entraba en el campo de batalla. La armadura se desprende de sí misma para cubrir a Bakugo, el cual sintió todas sus energías renovadas, posiblemente mucho más que cuando tenía el One for All, sentía el poder del Caballero del Fénix en todo su ser, lo que le hacía entender todo lo que Izuku decía sobre el cosmos. Aún así, cuando los espectros se lanzaron en contra de él, pero Bakugo solo alzó la mano, haciendo que una gran cantidad de fuego aparezca y termine por incinerar a los espectros, habiéndolos eliminado con un ataque, sorprendiendo a los demás por el poder de Bakugo, quien solo se mantuvo sereno, mirando su mano con total interés. Más espectros vinieron de su lado derecho, donde Bakugo levantó su otra mano y lanzó una explosión, pero esta vez, la explosión fue mucho más potente, reduciendo a polvo a los espectros, algo que Bakugo lo hizo sorprender. Es más, la propia explosión también lo mandó a volar. Vaya, no esperaba que este poder aumentaba también el efecto de mis explosiones. Diría Bakugo mientras se recuperaba en el aire y aterrizaba en el suelo. No esperaba que consiguieras una armadura, quizás solo te haya prestado su poder. Diría Todoroki con algo de incredulidad. Bueno, para mí es nuevo, aún así, tenemos traseros que patear, ¿no es así? Diría Bakugo, mientras se crujía los huesos de la mano. Sí, tienes razón. Mientras mi gorrilla se encarga de Ares, nosotros vamos a defender a Atena. Diría Todoroki, mientras emanaba algo de hielo. Mientras eso pasaba, Ares estaba siendo apalizado por Izuku, el cual parecía que no dudaba en dañarlo severamente, pero incluso con todo el daño, Ares no retrocedía, no mientras aún haya una guerra que librar. No importa lo que hagas, mocoso, no puedes compararte con un dios como yo. Diría Ares con euforia. Izuku solo se le quedó viendo, serio, mientras comienza a avanzar hacia él con una mirada vacía, algo que sobresaltó a Ares, pero Izuku siguió avanzando, sin ninguna intención de detenerse. Es más, parecía que Izuku no lo veía como alguien a quien derrotar, sino, de eliminarlo. ¿Acaso piensas que puedes eliminarme? ¿A mí? ¿Al dios de la guerra? Diría Ares con molestia, pensando que Izuku lo está mirando con indiferencia o aburrimiento. No lo estoy pensando, lo voy a hacer, ya que decidiste meterse en una guerra que no te concierne. Diría Izuku con seriedad. Inténtalo si puedes. Diría Ares mientras se lanza contra él, con la intención de rebanar a Izuku por la mitad. El caballero de Pegaso parecía que había recibido el ataque, pero para sorpresa de Ares, lo que había atacado no fue más que una mera ilusión, dejándolo totalmente en shock. Para cuando se dio media vuelta, ocurrió algo tan rápido que ni él se lo esperó. Izuku apareció frente a él, golpeando con sus dedos en 6 puntos en el pecho de Ares, formando un círculo alrededor de donde debería estar el corazón del dios. Alejó su mano, acumulando fuerza en ella, mientras ponía sus dedos en una posición que se mantenían juntos y golpeó el pecho de Ares, destrozando su armadura y haciendo que él caiga al suelo, quedando sentado, donde el tan solo respirar le causaba un dolor inmenso, además de que sentía que su corazón estaba con heridas. ¿Qué fue lo que me hiciste? Diría Ares, que con cada palabra que decía, era casi un tormento de dolor. Te aplique un ataque que te destruirá el corazón en el momento que des 5 pasos, puede que funcione o puede que no, todo dependerá de ti. Diría Izuku con total seriedad, para luego darse la vuelta. Ares se quedó callado, teniendo un tic nervioso. ¿Acaso eso se supone que era la forma en que iba a morir? ¿Por sus propios pasos? No, él no iba a permitir que ese mortal tuviera ese maldito lujo de ni siquiera ver el resultado, así que Ares se levantó, pero al dar el primer paso, el dolor de su pecho y corazón se intensificó, lo que hizo que Ares hiciera una mueca de dolor, pero no se detuvo. El segundo paso fue peor, sentía que las pulsaciones iban tan rápido que el tan solo bombear la sangre fuera un martirio. El tercer paso fue incluso más tortuoso, sentía que la carne de su corazón estaba desgarrándose levemente, lo que lo hizo escupir un poco de sangre, no creyendo lo que de verdad iba a pasarle si daba 2 pasos más. Aún así, dio el cuarto paso. Ahora vomitó una gran cantidad de sangre, todas sus venas duelen como si tuviera lava en vez de sangre y, dando el quinto paso, su pecho reventó junto a su corazón, solo terminó cayendo al suelo, mientras su cuerpo comienza a salirle humo. Espera un momento, ¿cómo que humo? Izuku pensó lo peor, así que se alejó corriendo. Para cuando se alejó bastante, ocurrió una explosión bastante potente. El cuerpo de Ares había provocado tal explosión que se asemejaba a una explosión nuclear, claramente, sin radiación, todo mientras Izuku solo mira con seriedad.
Lástima que las cosas terminaron así, espero que Hades se anime de una buena vez. Diría Izuku con seriedad. Después de eso, solo se dispuso a retirarse y ayudar a Sayori, a fin de cuentas, esta guerra no había acabado aún. Mientras toda la guerra iba en avance, los dioses habían hecho una reunión más elaborada, con presencia de Inko, o mejor dicho, Gaia, queriendo saber solo una cosa. ¿Hasta cuándo piensas detenerlo, Gaia? Diría Apolo seriamente a la peliverde. No sé qué les molesta, ¿acaso es porque ha matado a Ares? ¿O es porque no creen que esta guerra está a favor de mis hijos? Diría Inko con absoluta tranquilidad. Sabes bien que incluso el universo se vería afectado por la muerte de los dioses. Diría Poseidón. ¿Tan seguro estás de eso? Porque, que yo recuerde, después de la muerte de Thanatos, la muerte ya debería haber sido borrada como ley del universo, con la muerte de Himnos, el flujo de los sueños debió haberse borrado y, con Ares muerto, el significado de la guerra debió haber dejado de existir. Y sin embargo, ¿eso no ha sucedido o me equivoco? Diría Inko con seriedad a Poseidón. ¿Qué estás hablando? Diría Poseidón serio. Si bien es cierto que nosotros tenemos parte del flujo de las cosas en el universo, lo cierto es que, cuando hubo contacto con las demás deidades, el flujo, las leyes y todo lo demás, se unificó en uno solo. Quizás sí es cierto que se afecte ligeramente, pero no tanto como para colapsar el universo entero, así que no hay del todo un problema. Diría Inko con tranquilidad. ¿Y cómo estás tan segura de que tu hijo no querrá ir por los demás dioses? Diría Helios con seriedad. Inko se quedó callada, para luego sonreír ligeramente, provocando la confusión de los dioses griegos. Porque él es un héroe. Diría Inko totalmente segura de sus palabras y con una mirada feliz. Hasta aquí llega el vídeo, espero les haya gustado, comenten, denle like y suscríbanse, se despide su amigo Brainsblow, hasta el próximo vídeo.